Hola, este es el canal Jaque Mates dedicado a la resolución de exámenes de acceso a grado medio de la región de Murcia y en este caso vamos a resolver el bloque de estadística correspondiente al examen de 2018. Cualquier sugerencia, petición o duda, escribe al correo electrónico que ves en pantalla jaquemates@gmail.com con doble J y doble S y resolveremos tus dudas. En este caso nos dan una serie de datos que corresponde a 20 estudiantes que se le ha preguntado el número de videoconsolas que tienen en casa. Nos pide que elaboremos la tabla de frecuencias, el diagrama de barras y en el apartado B la media y la moda. Para elaborar la tabla de frecuencias, en primer lugar, en nuestra primera columna pondremos el número de videoconsolas. En este caso tendremos que poner los diferentes datos que aparecen en la serie de datos que nos han dado. En nuestro caso, pues es una videoconsola, 2, 3 o 4. A continuación, tendremos que poner la tabla correspondiente a la frecuencia absoluta. Es decir, ¿cuántos estudiantes dicen que tienen una videoconsola en casa? En este caso son 6. ¿Cuántos estudiantes dicen que tienen 2 videoconsolas en casa? Pues 8. ¿Cuántos estudiantes dicen que tienen 3 videoconsolas en casa? Son 4. Y por último, tenemos 2 estudiantes que dicen que tienen 4 videoconsolas en casa. A continuación, tendremos que calcular primero sumaremos nuestra serie de frecuencias absolutas para asegurarnos que hemos hecho correctamente los cálculos y vemos que nos da 20, que se corresponde con el enunciado que nos dice que han encuestado a 20 estudiantes, por tanto lo tendremos bien. A continuación calcularemos la frecuencia absoluta acumulada. Para ello lo que tenemos que hacer es a cada frecuencia absoluta sumarle las frecuencias absolutas que tengan por encima. En primer lugar, el 6, como no tiene nada por encima, pues se queda tal cual. La siguiente frecuencia absoluta acumulada será 8 más 6, 14. La siguiente frecuencia absoluta acumulada pues va a ser 4 más todas las frecuencias absolutas que haya por encima, o también podemos hacer 4 más 14, 18. Y por último, 2 más 18, 20. El siguiente paso será calcular la frecuencia relativa. Para ello, simplemente tenemos que dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. En este caso, nuestra n vale 20, por tanto, la primera frecuencia relativa será 6 entre 20, 0,3, 8 entre 20, 0,4, 4 entre 20, 0,2 y 2 entre 20, 0. Tened en cuenta que la frecuencia relativa, su suma siempre tiene que dar 1. Si no es así, es que algún dato no tendremos bien. A continuación, ya por último, calcularemos la frecuencia relativa acumulada, que se calcula de la misma forma que la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa acumulada va a ser la frecuencia relativa más la suma de aquellas frecuencias relativas que tengamos por encima. 0,3, como no tiene nada por encima, pues 0,3. 0,4 más 0,3, 0,7. 0,2 más 0,4 más 0,3 o 0,2 más 0,7, 0,9 y por último 0,9 más 0,1, 1. Una vez hecho esto ya podremos hacer nuestro diagrama de barras, que como siempre pondremos en el eje de las Y nuestra frecuencia absoluta f sub i, en este caso es el número de personas, y en nuestro eje de las X pondremos pues, los diferentes números de consolas que tienen. ¿Cuántas personas dicen, cuántos estudiantes nos han dicho que tienen una consola en casa? 6 estudiantes, pues levantamos nuestra barrita hasta el 6. ¿Cuántos estudiantes dicen que tienen 2 consolas en casa? 8 estudiantes, pues levantamos la barrita hasta el 8. Y así haremos con cada uno de los diferentes datos, teniendo así obtenido nuestro diagrama de barras. A continuación nos piden que calculemos la media y la moda. Aquí tenemos nuestros datos de la tabla. Y la media, pues como ya sabemos, es el valor medio. Por tanto, para calcular la media diremos, ¿cuántos estudiantes? O sea, tenemos 6 estudiantes que dicen que tienen una videoconsola en casa. Pues 6 por 1, más 8 estudiantes que nos dicen que tienen 2 videoconsolas en casa. Pues 8 por 2, más 4 estudiantes que dicen que tienen 3 videoconsolas en casa,
4 por 3, más 2 estudiantes que dicen que tienen 4 videoconsolas en casa. Esto lo tendremos que dividir por el número de la muestra, que en nuestro caso vale 20, y nos da un total de 2,1. Serían 2,1 videoconsolas, pero 2,1 videoconsolas no puede ser. Por tanto, son 2 videoconsolas. Por último, para el cálculo de la moda es el valor que más se repite, es decir, aquel valor, el que mayor frecuencia absoluta tiene. En nuestro caso, vemos que la mayor frecuencia absoluta es la de 8 estudiantes que dicen que tienen 2 videoconsolas en casa. Por tanto, la moda son 2 videoconsolas. Con esto ya tendríamos resuelto nuestro bloque de estadística correspondiente al examen de 2018. Así que cualquier sugerencia, petición o duda, escribe al correo que aparece en pantalla y estaré encantada de ayudarte.